Hola a todos. Quise hacer un video para recordarle al pueblo colombiano el por qué estos honorables representantes en la Cámara y en el Senado están allá. Y a nosotros, las víctimas, nos dejaron viendo un chispero. En el proceso de paz con el gobierno Santos, a estos victimarios los dejaron en el Congreso, y 11 millones de colombianos víctimas del desplazamiento, del asesinato, del secuestro, de la extorsión, olvidados. No hay una política pública que nos garantice a nosotros, las víctimas, una reparación integral. Asimismo, estos que están ahí atrás son violadores de más de 800 casos probados de derechos humanos, de violaciones a niñas y niños, de asesinatos, y la justicia transicional JEP en este momento no ha efectuado ni siquiera la primer captura en contra de estos genocidas. También de la fuerza pública tenemos más de 478.000 víctimas que no han sido reparadas ni tenidas en cuenta en política pública para su reparación integral. Entre ellos contamos soldados y policías, pero su núcleo familiar, que son campesinos, que son hijos de estos campesinos de todos los 32 departamentos. Así que, pueblo colombiano, debemos de tener memoria. Estamos a la espera de que la justicia transicional para la paz nos dé un veredicto hacia estos genocidas terroristas de las FARC que, entre comillas, se entregaron. Pero, ¿dónde está la reparación? ¿Dónde está pedir perdón? ¿Dónde está la sustitución de todos los dineros que estos fascinerosos tienen para esas víctimas? No las hay, y no hay política pública. Por eso, señores colombianos, como víctima, como campesino y como ex soldado del Ejército Nacional, postulé mi nombre para trabajar por esos 3 nichos poblacionales. 1. Las víctimas. Tendremos que trabajar con ellos de la mano para que se cree la política pública para su reparación integral. Hay plata para ellos. En el gobierno de Santos, en el gobierno de Duque, en el gobierno de Petro, ha habido plata para los grupos al margen de la ley. Probadas, contratos y una infinidad de situaciones que están pasando con estos gobiernos, que pasaron con los gobiernos y que siguen pasando con el gobierno de Gustavo Petro. No era para menos. Es un ex guerrillero del M-19, un ex guerrillero que la misma FARC, el ELN y los grupos terroristas
delincuenciales colocaron en el poder. Entonces no es para menos, colombianos, que este gobierno les esté dando prebendas a estos fascinerosos. Pero ¿dónde es la pregunta que todos los colombianos nos hacemos? Es ¿dónde está la reparación integral a las víctimas? Son 11 millones de víctimas, más 478.000 víctimas de la fuerza pública con sus núcleos familiares. Personalmente, como soldado, me tocó sacar parte de mi familia fuera del país, a pasar penurias, a pasar hambre, necesidades por culpa de estos fascinerosos. Tengo hermanos, tengo familia asilada, buscando asilo en diferentes países por culpa de estos fascinerosos. Es un recuento de lo que a nosotros como soldados, como cuadros de la fuerza pública, les ha pasado y nos ha pasado. A mí, personalmente, estos grupos al margen de la ley me hicieron 2 atentados terroristas. Están denunciados, están debidamente justificados y registrados ante la unidad de víctimas, ante la fiscalía y ante todos los entes de control. Pero lo triste aquí para todos es que nosotros como víctimas no tenemos ninguna garantías. Nos siguen extorsionando, nos siguen amenazando, nos siguen boleteando. Y aquí presuntamente son estos grupos que están al margen de la ley, como es las FARC, o entre comillas, disidencias de las FARC, que no es otra cosa que las mismas FARC, que nunca se entregaron, que nunca hicieron nada, simplemente se entregaron estas bellezas de vejestorios, que ya obviamente no podían estar en la manigua, en el monte. Pero aquellos reclutados y aquellos narcotraficantes de las FARC y del ELN nos siguen amenazando, nos siguen extorsionando. Hoy colocaré en conocimiento de la Fiscalía presuntas extorsiones que siguen año a año, mes a mes, y el gobierno y los gobiernos no nos han garantizado la seguridad a los líderes sociales, a los líderes de estos nichos poblacionales. Yo soy líder de víctimas, soy líder de soldados heridos, y no nos han brindado garantías de seguridad a nuestras familias y mucho menos a nuestra seguridad personal. Así que estamos expuestos día a día a que en algún momento nos asesinen y se queden los asesinatos impunemente, porque esto es lo que está pasando. En el gobierno de Gustavo Petro está pasando que a los líderes sociales nos están asesinando y nadie, ninguna entidad de seguridad nos está protegiendo. Dios los bendiga.